Qué bueno que continúan con nosotros. La Suprema Corte de Justicia ha decidido dar la espalda a las víctimas y lejos del discurso que los llevó al máximo tribunal, los ministros decidieron que el gobierno no está obligado a destinar un presupuesto para indemnizar a las víctimas. Esta es la primera parte de una investigación especial de nuestro compañero Agustín Velasco. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta encontrarles! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta encontrarles! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta encontrarles! La hija de Jacqueline Palmeros desapareció en 2020. Mi hija era su manutención de mis nietos, ¿no? A raíz de la desaparición de mi hija, pues queda a mi cargo esta situación. Ese mismo año, el Congreso modificó la Ley General de Víctimas y eliminó la obligatoriedad del gobierno a destinar un presupuesto mínimo para casos como el de Jacqueline y su hija Montserrat. El fondo justo tenía una fórmula del gasto anterior. Estábamos hablando de que, por ejemplo, ahorita estamos hablando de 692 millones de pesos, que son recursos para víctimas el día de hoy. Si tomáramos la fórmula que estaba en la Ley General de Víctimas, estaríamos hablando de 913 millones de pesos. Jacqueline buscó a Montserrat con sus propios recursos y en noviembre de 2024 encontró sus restos en el Ajusco, en la Ciudad de México. Te puedo decir que 8 de cada 10 familias pierden el trabajo cuando se dedican a la búsqueda de su ser querido desaparecido. He tenido que hacer diferentes tipos de actividades como rifas, vender dulces, inclusive llegamos a hacer boteo cuando no tenemos recursos para poder movernos, cuando no tenemos inclusive botas, herramientas. Durante sus 4 años de búsqueda, organizaciones pelearon en tribunales para restablecer la obligatoriedad del gobierno a tener un presupuesto mínimo que creciera año con año. Este es el dinero que se requiere para atención médica, para movilizarte a ver tu carpeta de investigación, para que si hay problemas, becas educativas para infancias y todo lo que son las reparaciones integrales del daño. Desde traslados, gastos funerarios, también reparación integral del daño. Pero en la sesión del pasado 18 de noviembre, la nueva Suprema Corte determinó que el gobierno no tiene esa obligación y, a decir de las víctimas, tampoco tiene instituciones que puedan apoyarlas. No cumple ni siquiera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con los requerimientos prioritarios que son atención psicológica y atención a la salud. Mientras estos recursos se regatean, las víctimas se multiplican. Para darnos una idea, el presupuesto está aumentando 1%, 2%, 3%. El número de víctimas anualmente está aumentando alrededor de entre 20 y 40%. La nueva Suprema Corte deja en el desamparo a quienes más debería proteger. De esto le hablaremos en una segunda entrega. Es inhumano, es una mala decisión definitivamente, porque definitivamente los niños son los que van a salir más afectados en toda esta situación. Y precisamente me acompaña en el estudio Agustín Velasco, que pues te has dado a la tarea de hablar en este caso pues con algunas de las víctimas. No puedo imaginarme por lo que pasan estas familias. Esta es una de tantas historias que hay en nuestro país, Agustín. Sí, claro, Gaby, como lo decías al inicio, la nueva Suprema Corte llega con un mandato de atender a las víctimas, y en este tipo de resoluciones, lo que hace es ir en contra de lo que incluso las propias víctimas habían logrado, porque fueron organizaciones civiles las que lograron que se pudiera poner en la Constitución el hecho de que hubiera un presupuesto mínimo que creciera año con año, de acuerdo con el presupuesto, para poder atenderlos. ¿Este dinero qué significa? Significa pasajes, significa comida, significa trayectos para las personas que muchas veces no tienen cómo ir a revisar su carpeta de investigación en el Ministerio Público, y este recurso es fundamental para que ellos incluso puedan comer, ¿no? Digamos que lo escandaloso desde el lado político es que esto ya se había determinado como inconstitucional por la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un retroceso. Exactamente. En marzo del 2024, la primera sala de la anterior Suprema Corte ya había determinado que esto era inconstitucional. Este mecanismo que se activa a partir de esto es que el Congreso de la Unión tiene que corregir
esta parte de la Ley General de Víctimas. No lo hace después de más de un año y lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva integración, tiene que hacer una declaratoria de inconstitucionalidad general. Y contrario a eso, lo que pasa es que revisa nuevamente esta cosa juzgada, este principio de cosa juzgada, contraviniendo pues, los derechos de las víctimas principalmente, ¿no, Gaby? Así es, porque pues la Suprema Corte avaló la derogación, pero bueno, pues ahora sí, como bien dices, se está vulnerando este principio de cosa juzgada y sobre todo la progresividad. O sea, ¿qué se espera? ¿Qué tenemos? ¿Qué viene? Pues mira, a partir de ahora lo que viene es que ya no hay constitucionalmente un presupuesto con el que se tenga que cumplir, queda a disposición de la Cámara de Diputados con el presupuesto que manda el Ejecutivo Federal, determinar qué tanto monto le va a destinar a las víctimas año con año. Y pues bueno, actualmente este monto es 30% menor al que se tendría que tener para atenderlos, para reparar el daño, si constitucionalmente no se hubiera modificado la Ley General de Víctimas en 2020, ¿no? Pues sí, muchas dudas, seguramente pues personas que nos pudieran estar viendo y que pudieran estar en una situación así, ¿cuál sería, qué les dirías? Pues mira, básicamente quienes se han estado dando la batalla son organizaciones como el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos. Ellos son quienes han estado litigando este tipo de circunstancias que contravienen estos derechos. Pues bueno, se tendría que acercar con ellos para ampararse particularmente en cada uno de sus casos y que pudieran tener acceso a estos recursos que finalmente son recursos para ellos, ¿no? Para reparar el daño que les ha causado la violencia, que se multiplica todos los días, o las violaciones graves a derechos humanos, Gaby. Claro. Y bueno, qué falta de veras de empatía y sensibilidad pues, sensibilidad, empatía, en fin, de tantas cosas. Pensar si estuvieras en una situación así y pues no tuvieras los elementos o los tenías, pero te los quitaron de pronto, ¿no? Sí, Gaby, y esto es un reflejo de lo que está ocurriendo con todo el Poder Judicial, ¿eh? Es, digamos, por este lado, el tema de las víctimas, pero también hay otros aspectos que ha tocado la reforma del Poder Judicial y que tienen que ver con trabajadores del Estado que fueron despedidos y no han sido indemnizados, ¿no? Con otros trabajadores que se quedaron en el Poder Judicial y que están siendo perseguidos o que están siendo, digamos, víctimas de un destierro judicial. Los mandan a adscripciones pues muy lejos de donde actualmente viven. Es decir, solamente, pues bueno, es la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo a raíz de esta reforma judicial del año pasado, Gaby. Y mañana nos tendrás una segunda parte. Tendremos la segunda parte en la que explicaremos, digamos, técnicamente qué fue lo que ocurrió, por qué se volvió a discutir esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues te agradecemos mucho, como siempre, pues tan excelente trabajo que haces. Gracias, Gaby. Gracias, Agustín.